Gracias amigos por escuchar Verdad en la Red. Como la mayoría de los católicos ya no tienen ningún interés en la iglesia y la mayoría no tienen ni idea de la intensa batalla que se libra en estos momentos dentro de ella, es preciso apuntar que esta batalla es entre una ideología revolucionaria que se hizo cargo del poder de las estructuras de la iglesia con toda su fuerza a partir de la década de los 70 y se ha quedado aferrada al poder desde entonces. Y aquellos contrarrevolucionarios que hoy quieren deshacer los daños de la revolución y hacer retroceder todo este daño. En la iglesia se produjo un momento de auténtico desastre cuando el Santo Padre Juan XXIII, en el discurso inaugural del Concilio Vaticano II, dijo que a partir de ese instante, a partir de ese momento, la Iglesia se abría al mundo. La Iglesia dejaba de ser enemiga del mundo, la Iglesia dejaba de ser enemiga de las doctrinas y de las filosofías del mundo, la Iglesia dejaba de denunciar errores y la Iglesia se abría al mundo y a las filosofías y a la comprensión de las doctrinas de los hombres. A partir de ese momento, hermanos amados, se produjo en la Iglesia tal terremoto que condujo a tal desastre, porque claro, la Iglesia no puede ser amiga del mundo. Las doctrinas de Jesucristo nunca pueden ser contestas ni conformes a las doctrinas y a los criterios del mundo. No puede ser. La Iglesia está en el mundo, pero es distinta del mundo. La Iglesia debe estar siempre en tensión con respecto al mundo. El mundo nunca acabará de comprenderla. La Iglesia, en unas palabras, para hablar claramente, la Iglesia no puede ser amiga del mundo. El cristiano no puede ser amigo del mundo. El cristiano no puede seguir los criterios del mundo. El administrador de los misterios de Dios, el ministro de Cristo, no puede conducir a las ovejas ni puede enseñarles los criterios, las filosofías de los hombres y los criterios que son conformes a los del mundo. La Iglesia, repito, no puede ser amiga del mundo. Y esto no lo digo yo. Es la doctrina más específica, propia y esencial del cristianismo, tal como fue enseñada por Jesús. Así vemos estas escaramuzas manifestarse en muchas partes, desde el forcejeo entre monjas feministas, radicales y las fuerzas ortodoxas en el Vaticano. Luego está el tira y afloja entre cardenales liberales heterodoxos como Walter Casper, quien abiertamente declaran que los que viven en adulterio y los que practican la sodomía se les puede permitir recibir la Santa Comunión, y los otros cardenales que están llamando estas declaraciones heréticas. Luego están las batallas interminables sobre los abusos en la misa, como recibir la Sagrada Comunión en la mano, la programación regular de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, aun cuando cada vez son menos los fieles que acuden a misa los domingos, y mucho menos durante la semana, y así sucesivamente. Estos revolucionarios han ocupado terreno durante tanto tiempo en estas batallas que pasan desapercibidas por la mayoría de los pocos católicos que aún van a misa, los cuales no están conscientes de que hay una guerra en marcha. Estos individuos o aquellos que los apoyan en sus diversas formas de control, como por ejemplo los medios de comunicación, los periódicos diocesanos, los boletines parroquiales, periódicos católicos, etc., tienen las bases cubiertas.
Cualquier medio católico que se ha dirigido a la información veraz, los radicales lo han tomado. Eso fue hasta que una monjita muy dulce fundó una estación de televisión llamada EWTN, Eterna Palabra, Red de Televisión. La operación creció de manera constante en la década de los 80, en gran parte por la extraordinaria personalidad luchadora de Madre Angélica. Pero en 1993, cuando se celebró el Día Mundial de la Juventud en Denver, fue testigo de una actuación sobre las estaciones de la cruz, donde una mujer lamentablemente personificó la parte de nuestro Señor Jesucristo. Esto hizo reaccionar a la madre y algo se quebró dentro de ella en ese momento. Todo lo que ella había escuchado, sospechado y presenciado de lo que estaba pasando dentro de la iglesia, como la horrible educación en las escuelas secundarias y universidades, las vidas inmorales de muchos en el clero, el rechazo de prácticamente todas las enseñanzas de la iglesia por parte de los líderes de la iglesia. En una palabra, la revolución, por fin entró en foco completamente para ella, en toda su fealdad. Ella salió al aire para denunciar los males que ahora son tan comunes. Escuchemos en sus propias palabras. But they depicted our Lord there as a woman, abomination to the Eternal Father. We inquired, because we couldn't believe our eyes. And we got several statements. One said it was a man. These are from people who should know. One said it was an it. The other one said, well, it was a woman, the first, because, women will be ordained. Another one was, well, we really don't know. It was just a bunch of children who decided to go into all this. I don't think it was a mistake. I think it was out of place when our Holy Father is here. I think it was very out of place when this whole place is vibrant with real, true Catholicity. It was a statement, and I'm going to make a statement also. It's blasphemous that you dare try to portray Jesus as a woman. As Catholics, we've been terribly quiet all these years. After Vatican Council, those beautiful documents inspired by the Holy Spirit. They're so beautiful when you read those documents, like reading Scripture. But they were misrepresented and misportrayed and misinterpreted all these years. And every excuse, like this mime, had been blamed on the Vatican documents. They have been even reworded. And all these years, from the time they took out Our Lady, to the time they took out the tabernacle, to the time they took out stations, the time they took out all devotion, the time at this point they have changed our churches, they closed them. And now we're not even allowed in many, many areas to kneel. When that awesome presence comes down into this one little host. Some lounge, some sit, some stand. I'm tired of enneagrams. I'm tired of your witchcraft. I'm tired of being pushed in corners. I'm tired of your inclusive language that refuses to admit the Son of God is a man. I'm tired of your tricks. I'm tired of your deceit. I'm tired of you constantly just making a crack. No. This was deliberate. I am so tired of you liberal church in America. To destroying our churches and closing churches that are viable and ready to go.
No, this is not an accident. We've swallowed this now for 30 years. I'm tired of it. You don't believe in the Eucharist. You don't believe in the Immaculate Conception. You don't believe in the virgin birth. You don't believe in Mary's power of intercession. You don't believe in religious life. You don't believe in being a spouse of Christ. You do believe in teaching to little children of the third grade sex education. You do believe in forcing centering prayer and forcing inclusive language upon us. And now you depict Jesus as a woman. You're sick. I'm not going to accept that. I'm a Roman Catholic. I'm a Latin Rite. I don't like your church. You have nothing to offer. You do nothing but destroy. We're not going to take your inclusive language. We're not going to stand or lounge. We're going to kneel before that wondrous Eucharist. We're not going to go for all those crazy things that you're pushing out as new and cultural. We have taken everything and we have been obedient. To what? To a destructive force. I've made my statement. I don't care whether you like it or not. It's time somebody said something about all these tiny little cracks that you have been putting for the past 30 years into the church. And now you tell us when to stand and when to sit. You tell us that I cannot kneel before the presence of my Lord. You're not going to do that. You see this collar? We had this little modern collar so that we would really appeal to this modern world, this pagan society. Am I bitter? No. But I'm being realistic. We're going to change it. We're going to look very Roman. Because I'm making a statement. You make your statements. I'm making mine. It's so funny about these liberals. They call us traditional, and there's a big mortal sin. If you're traditional, there's something, you need some help. You know what I mean? You're just ill. And they tell me now that I've gone backwards by wearing this habit. And yet they go to the 4th century and tell you to stand. You know what I just said? You know what I just said, don't you? They go back to the 4th century and say, now we stand because in the 4th century they stood. Hey, I'm going forward. This habit is going forward. If you're all back in the 4th century, because they stood because they were being persecuted. 1st, 2nd, 3rd century. And even then we don't know if they stood. How can somebody tell me that in the 3rd century they stood for the Eucharist? I mean, you got some kind of brain. Maybe a mystic you are, huh? You got some vision that see all these people standing in the 3rd, 4th century. How can you stand? How can you stand when the 3rd person of the tree, the Holy Spirit, comes down into the hands of a priest in that awesome moment when he changes that bread into the body, blood, soul, and divinity of you? How can you stand? You know, somebody told me that they stood because if they went to see the President of the United States, they would stand. So would I. But the President of the United States, sweetheart, is not God. That may be a revelation.
He's not God. You see, I kneel not to a man, I kneel to God. If I knelt to a man, I would be an idolater. To me, it's such an act of, I will not serve. The Luciferian sin is everywhere. There must be at least one good, holy Catholic church in your area. A church that believes in the Eucharist and believes you should kneel. Como escuchamos, uno de los puntos más álgidos de estas declaraciones de la Madre es acerca de la forma de recibir la Eucaristía. Sin embargo, en medios de comunicación católicos encontramos que nos recomiendan todo lo contrario o excusan la manera de recibirla de la manera correcta. Escuchemos, por ejemplo, a el señor Alejandro Bermúdez, por Así Prensa, que también tiene un espacio en EWTN en español. Bueno, pero Alejandro, ¿cuál es el problema con que se dé la comunión de rodillas? En los lugares donde se puede, está bien hacerlo. La Iglesia no rechaza que la comunión se dé de rodillas. Pero existen muchísimas circunstancias por las cuales la comunión no se puede dar de rodillas hoy en día, porque resulta problemático. Y en vez de ayudar a la reverencia, desedifica y crea problemas. En el pasado existían los rieles de la comunión, ¿no?, donde las personas se acercaban al altar y se ponían de rodillas en el altar, en este andarivel en el altar, y el sacerdote iba donde cada uno dándole la comunión en la boca y de rodillas. En la forma extraordinaria del rito todavía se practica así, pero para eso se hace una iglesia que está adaptada. Precisamente, estos revolucionarios nos han quitado los reclinatorios para que poco a poco nos parezcamos cada vez más a los protestantes. Esto refleja poca humildad y por eso es que no hay reverencia ante la Eucaristía. Gostaria de falar sobre o tema da Sagrada Comunhão. Concretamente sobre o momento da recepção da Sagrada Comunhão. Eu me sentia impelido de escrever um livrinho melhor, pequeno, sobre este tema, porque eu cresci na clandestinidade soviética e fui educado por sacerdotes mártires, confessores. E quando minha família deixou a União Soviética, eu tinha 12 anos. E quando nós despedimos-nos do nosso pároco, que era um mártir confessor, ele nos disse: quando vocês chegam em Alemanha, sejam atentos, não andem nas igrejas onde se dá a Sagrada Comunhão na mão. E quando eu senti esta palavra, eu não podia entendê-la. E quando chegamos em Alemanha, fomos na missa e eu observei como se dá a comunhão, numa maneira tão simples, superficial. E quando nos tornamos em casa, eu disse à minha mãe: mas, mamãe, Cristo era como a distribuição de biscoitos na escola. Eu disse isso com toda a minha inocência infantil. E depois nós andamos, nunca, também como sacerdote e bispo, não posso entender até hoje como se pode receber nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino Senhor Jesus Cristo, de uma maneira assim pobre de gestos de adoração, de veneração. Nos países onde as conferências episcopais
permiten, infelizmente, devo dire, specialmente na Europa, está perdendo o senso da sacralidade. E os povos de recuperar este senso, sensibilidade do sagrado, da sacralidade, que é um dos fundamentos de toda a religião. Então, a igreja de hoje tem a missão profética, de testemunhar ao mundo com concretos gestos, sinais de reverência de sua fé. Devemos ter e aprofundar a nossa fé no mistério da encarnação, de Deus encarnado, com todas as consequências. E aprofundar a nossa fé no dogma da transubstanciação, no dogma da presença real, com todas as consequências práticas. E, inclusive, isto exige gestos concretos, claros de adoração. Isto é a genuflexão de Deus encarnado e eucarístico, não somente de fazer palavras, talvez bonitas, sobre esta, mas mostrar a nossa fé e nossas palavras com gestos, com obras concretas. E assim, eu penso e espero que, ao exemplo do Santo Padre, a Igreja pode realmente fazer uma contribuição concreta, também por este gesto de veneração no momento mais sacro, mais venerável da nossa fé, que é a Sagrada Comunhão. E será um contributo válido e concreto de um autêntico renovação da fé, especialmente da fé no mistério central, no mistério mais amável e querido e divino de nuestra fe, que es la Santísima Eucaristía. Veamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido, hablemos con claridad, lo que ha ocurrido con el sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa ha dejado de ser el sacrificio de la misa y se ha convertido en la misa, sin sacrificio. O sea, se ha convertido en una comida de hermandad. Lo que era la actualización real de la muerte misma de Jesucristo, puesta aquí y ahora como realidad presente en el altar, para que de ella participen los fieles que asisten al santo sacrificio, ha sido convertida una realidad, una muerte de Jesucristo actualizada realmente, aunque sea de forma incruenta, porque no es que Jesucristo vuelva a morir de nuevo en la cruz, en el altar, pero es su muerte que a través del tiempo y del espacio, por el poder de Dios, se actualiza en realidad. Y se actualiza en realidad para que se haga presente entre los discípulos que lo siguen, los discípulos de Jesucristo, de Jesús, entre los cristianos, entre las ovejas del rebaño de Cristo. Y esas ovejas y esos fieles se aprovechen de esa muerte, participen de ella y la vivan en su misma vida, en su misma persona. Asimilen y participen de esa muerte y aprendan a morir a sí mismos. Niéguese a sí mismo, el que quiera ser mi discípulo, muera a sí mismo cada día y sígame. Y luego esa realidad de la muerte de Jesucristo la hagan verdad en el transcurrir de la vida ordinaria del cada día. Pero cuando el santo sacrificio deja de ser sacrificio, cuando la misa, como actualización real de la muerte de Jesús, se convierte en una mera comida de hermandad, cuando la presencia de Dios entre los hombres queda reducida a una presencia de los hombres entre los hombres, de los hombres entre sí, de una convivencia entre sí, la misa ha dejado de ser el sacrificio. La misa ha olvidado la esencialidad de lo que es, de lo que supone, de lo que significa la cruz salvadora. Ver si no es verdad, y es por poner solamente un ejemplo, de que la cruz ha sido desterrada de la existencia cristiana, de que la cruz ha sido convertida en algo que es como si fuera enemiga
del cristiano. Os lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Jesucristo. Cuando la única filosofía que se predica en la Iglesia es la filosofía del bienestar, es la doctrina del hedonismo, de pasarlo bien, las relaciones entre los hombres, puras relaciones entre los hombres, sin referencia a Dios, la paz, el diálogo, el ecumenismo, el diálogo entre las religiones, porque todas las religiones son iguales, siempre una predicación horizontal. Y la cruz, hermanos míos amados, tiene dos brazos, el brazo horizontal y el brazo vertical, que es el más largo. Y yo me pregunto, ¿cuál es el apuro en repartir el cuerpo de Cristo, así como si fueran galletitas? ¿Cuál es el apuro de que salgamos rápido de la misa, cuando sobre todo los domingos son para Dios? Entonces es cuando tenemos que reflexionar y pensar a quién vamos a escuchar. ¿A una persona que transmite las mismas ideas modernistas y liberales que han dañado tanto a la Iglesia? ¿O a una Madre Angélica o un Padre Gálvez, luchadores incansables por la fe? ¿O a un obispo Schneider, que es uno de los más fieles que tiene la Iglesia? Si tuviésemos verdadera humildad, tendríamos gran reverencia al recibir al Rey de Reyes, el Creador del universo. Gracias amigos por haber escuchado Verdad en la Red.